Bienvenidos a Más Matemática. Seguimos en esta sección de estadística y hoy vamos a estar trabajando las medidas de tendencia central, pero en este caso cuando trabajamos con intervalos de clase. Ya trabajé un video anterior con las medidas de tendencia central, pero en el caso en el que trabajábamos con cada dato individualizado. Para trabajar este tema voy a tomar este ejemplo. Ya tengo una tabla armada que son los gastos de un día de un grupo de turistas en las cataratas del Iguazú. La variable, por lo tanto, son los gastos. La segunda columna representa la frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos tengo en el primer intervalo, cuántos datos tengo en el segundo, cuántos datos en el tercero, y así sucesivamente, y en total tengo 72 datos. La tercera columna que falta completar es la de frecuencia acumulada, que la voy a necesitar para calcular una de las medidas de tendencia central, y la última columna es la marca de clase, m.c, y entre paréntesis x sub i. No sé cómo lo representen a ustedes, pero yo lo voy a representar como x sub i, que sería la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. Comencemos entonces con la media o promedio. Para pasar a determinar la media o promedio utilizo esta fórmula donde necesito la marca de clase de cada uno de los intervalos. Como dijimos, la marca de clase es el punto medio. ¿Cómo voy a determinar ese punto medio? Una forma muy sencilla sería la marca de clase del primer intervalo, x sub 1, va a ser la sumatoria de los límites del intervalo, que sería 0 más 55 sobre 2. Resolviendo esta operación me dio 27,5, que sería el punto medio del primer intervalo. Para determinar el punto medio o marca de clase del segundo intervalo, que sería x sub 2, voy a sumar los límites tanto inferior como superior, 55 más 110 sobre 2, y esto me dio 82,5, que sería el punto medio del segundo intervalo. Para determinar del tercer intervalo, nuevamente voy a sumar los límites, que serían 110 más 165, y ese resultado lo divido por 2. Y ya tengo determinado las marcas de clases de todos los intervalos de la misma manera en que lo venía haciendo. Ahora voy a ocupar esos datos para poder hallar la media o promedio. ¿Qué debo ir realizando? Voy a ir realizando la multiplicación entre cada marca de clase y la frecuencia absoluta. El primer término va a ser 27,5 por 19, más el segundo término, que va a ser 82,5 por 20, más el tercer término, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta, 137,5 por 18. Una vez que haya escrito todos los términos, que son las marcas de clases por sus respectivas frecuencias absolutas, como no me alcanzó acá la pizarra, seguí escribiendo acá abajo. Todo esto voy a tener que dividirlo por n. N es el total de datos. En este caso el total de datos es 72. Por lo tanto voy a tener que resolver toda esta sumatoria y ese resultado lo divido por 72. Y me dio 114,58, que sería mi media o promedio. Entonces puedo decir de este conjunto de datos que en promedio los turistas gastaron 114,58 dólares. Ahora borro esto y paso a la moda. Para poder determinar la moda voy a utilizar esta fórmula, pero antes que nada debo encontrar en cuál de los intervalos está mi moda. ¿Cómo encuentro cuál va a ser ese intervalo? Debo fijarme en la frecuencia absoluta y el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta, en ese intervalo va a estar la moda. En este caso, si observo mis valores, el mayor de los valores es 20, que corresponde al intervalo que va de 55 a 110. Por lo tanto,
la moda debería estar en este intervalo. Lo voy a marcar. Una vez que tengo identificado cuál es el intervalo donde va a estar la moda, necesito utilizar esta fórmula. Para esta fórmula hay varios datos que la voy a ir sacando aparte para ir haciendo un cálculo más sencillo. Fíjense, necesito el límite inferior del intervalo modal. Sé que va a ser 55. Ahora, ¿qué sería D1 y D2? En este término tengo D1 y D2. D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal. La frecuencia absoluta del intervalo modal es 20 y la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal, que sería 19. 20 menos 19. D2. D2, que también aparece en la fórmula, es la diferencia o la resta entre la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es 20, y la frecuencia absoluta del intervalo posterior a la modal, que sería 18. Por lo tanto, D1 en mi ejemplo es 1 y D2 es 2. Y A, que también aparece en mi fórmula, es la amplitud que tiene cada intervalo. Si no saben cuál es la amplitud que tiene cada intervalo, no se preocupen. Pueden tomar cualquier intervalo y hacer la resta entre el límite superior y el límite inferior. Yo voy a tomar este intervalo. Entonces tendría 275 menos 220, que me da 55. Ese 55 sería la amplitud que tienen los intervalos. Aclaro que ustedes pueden tomar cualquier intervalo, hacer la resta y el resultado de la amplitud es el mismo. Por ejemplo, tomando el primero sería 55 menos 0, me da 55, que es la amplitud que tiene el intervalo. Ahora, reemplazo todos los datos en mi fórmula. Límite inferior sería 55 y voy a tener D1, que es 1 en este caso, sobre D1, que es 1, más D2. D2 es 2. Esto por la amplitud que es 55. Para empezar a resolver esto podríamos empezar sumando estos valores. Entonces tendría 55 más 1 sobre 1 más 2 es 3 por 55. Ahora paso a resolver esta multiplicación. 1/3 por 55 sería 55 tercios. Y por último resuelvo esta suma, 55 más 55 tercios, en donde conviene trabajar ya con números decimales, que me va a dar, y me dio 73,33. En realidad es 73,3 periódico para ser exacto, pero lo dejo en 73,33, utilizando dos decimales. ¿Qué representa la moda? La moda sería el valor más frecuente dentro de mi conjunto de datos. Podría decir que, como conclusión, puedo decir que 73,33 fue el gasto más frecuente de este grupo de turistas. Ahora borro esto y paso a la última medida de tendencia central, que es la mediana. Llegando a la última medida de tendencia central, que es la mediana, el valor central de mi conjunto de datos, voy a utilizar esta fórmula para calcular. Pero antes de empezar a reemplazar, necesito encontrar la posición en la que va a estar la mediana. ¿Cómo encuentro la posición? Voy a realizar el siguiente cálculo. N sobre 2, donde N es el total de datos. Como en este caso tengo 72 datos, quedaría 72 sobre 2 y esto me da 36. En la posición 36 va a estar mi mediana. Para encontrar dónde va a estar ubicado la posición 36, voy a ocupar la frecuencia acumulada. Entonces, voy a completar ahora la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada es ir acumulando las frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada va a coincidir con la primera frecuencia absoluta. Para la segunda frecuencia acumulada voy a sumar las dos primeras frecuencias absolutas. Para la tercera frecuencia acumulada voy a sumar las primeras tres frecuencias absolutas y así sucesivamente. Ya tengo armada
mi columna de frecuencia acumulada. Ahora necesito encontrar la posición 36. Fíjense que en mi primer fila tengo solamente 19 datos. Por lo tanto, la posición 36 es imposible que esté acá. Paso a la segunda fila y acá ya tengo 39 datos. Entonces, mi posición 36 va a estar en este intervalo, que va de 55 a 110. Por lo tanto, mi mediana también va a estar en ese intervalo. Marco ese intervalo que va a contener a la mediana. No es necesario que en el mismo intervalo que esté la moda esté la mediana. En este caso es una coincidencia. Pueden ser distintos intervalos. Necesito el límite inferior, que sería 55, más este otro término. En este otro término tenemos varios datos. Está n sobre 2, en donde n sobre 2 ya lo calculamos, que dio 36, menos f sub i menos 1, que sería la frecuencia acumulada del intervalo anterior al modal. Si este es el intervalo modal, el intervalo anterior sería el primero, en donde la frecuencia acumulada es 19. Y esta resta sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo modal es 20. Por la amplitud. La amplitud ya vimos que es de 55 unidades. Una vez que ya tengo todos los datos reemplazados en mi fórmula, comienzo a resolver. Preferentemente arranco resolviendo esta diferencia. 36 menos 19 me queda 17 sobre 20. Ahora, me conviene trabajar con valores decimales, entonces divido 17 por 20 y ese valor lo multiplico por 55. Ya terminé resolviendo y el resultado de la mediana me dio 78,97. Si quisiera dar una conclusión de este valor, podría decir que el 50% de los turistas gastó 78,97 dólares o menos, o también puedo decir esta otra conclusión, que el 50% de los turistas gastó 78,97 dólares o más. Una cosita más que quiero aclarar es que como en la moda y la mediana encontramos un intervalo primeramente en el que van a estar esos valores, cabe aclarar que el valor de la moda no puede estar fuera del intervalo donde habíamos determinado. Fíjense que para la moda dijimos que el intervalo en el que iba a estar es de 55 a 110, entonces el resultado de la moda no nos podía haber dado un valor menor a 55 ni mayor a 110. Esa es una forma de corroborar que el resultado es correcto. Nos dio 73,33, que está dentro de este intervalo. Al igual que la mediana, nos dio 78,97, que es un valor que está dentro de este intervalo. Si les da un valor que está fuera del intervalo que ustedes determinaron, quiere decir que el resultado está mal. Y esa es la forma de determinar las medidas de tendencia central cuando trabajamos con intervalos de clase.